Saludos mis estimados participantes, ya listos para nuestro segundo encuentro síncrono, esperando que hayan salido bien los que ya han intentado resolver el cuestionario. Hasta ahora no he tenido ninguna interacción por el foro de dudas ni en la mensajería privada. Hoy vamos a estar hablando en la unidad 3 sobre la psicodinámica. Este tipo de terapia es bastante interesante, y crea controversias en el gremio. Vamos a ir desglosando el contenido de nuestra plataforma y ir conociendo un poco sobre estos conceptos, ¿no? Nos habla del término de psicodinámico y este hace referencia a todos aquellos modelos en que los conflictos intrapsíquicos tiene un papel central. Cada uno de nosotros dentro llevamos una carga emocional que muchas veces o en situaciones difíciles no sabemos manejar. Este modelo tiene esa relevancia histórica que la trabajó Freud y con el psicoanálisis, esa es su base fundamental para el trabajo. El interés de él no era tratar o el tratamiento con los infantes, con los niños. Él se remontaba y manifestaba que los problemas que presentaba el adulto venían de la niñez. Entonces él quería reconstruir todas esas experiencias vividas en la infancia porque él planteaba que esos problemas, esas dificultades y las situaciones que pudiéramos vivir en esa primera etapa de nuestra vida era la que iba a ser la base para el conocimiento, decisiones y actitudes de la mente del adulto. La psicoterapia psicodinámica en los infantes es publicada por él y bueno, el famoso caso del pequeño Hans. Él maneja varios conceptos y los fundamenta en lo siguiente. Él plantea que el método de investigación se basa en los significados mentales inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona ya adulta, a pesar de tener un conocimiento ya bastante vasto, en sus reacciones emocionales están basadas en esa parte inconsciente que desarrolla en su niñez. Muchas veces vemos cómo el niño trata de conseguir objetos, em, premiación, haciendo un berrinche. El niño llora, el niño se tira al suelo y normalmente los padres, para evitar esa situación, le dan al niño lo que necesita, lo que quiere. Y eso va reforzando en la mente que yo con esa actitud voy a poder lograr mis objetivos, yo voy a poder alcanzar lo que quiero. Y lo vemos muy seguido. Cuando el hombre, vamos a poner el caso del hombre, ya es adulto, él cree conseguir las cosas inconscientemente como él quería. Con la esposa, con la novia, le hace una solicitud, no quiere, entonces quizás no se tire al suelo ese hombre ya adulto, pero se molesta, toma actitudes quizás o agresivas o de indiferencia y solamente ha modificado un poco la conducta que tenía de niño. He tenido casos que el hombre para conseguir algunas cosas llora, así como ese niño lloraba para conseguir cosas, el adulto también lo hace en espera inconsciente de lograr el objetivo que desea alcanzar. Los métodos de psicoterapia están basados en la interpretación de esas relaciones transferenciales, las resistencias y deseos inconscientes.
Definitivamente nosotros somos el constructo de nuestro entorno. Normalmente cuando tengo la oportunidad de tener las clases presenciales, le pregunto, ¿no? Le hago preguntas a mis alumnos. En esta oportunidad me gustaría que cualquiera de los que están conectados me pudiera responder. Por ejemplo, le pregunto a Samuel, que fue el primero que se conectó, ¿quién es Samuel? ¿Cómo me responderías? ¿Qué me respondería Samuel? ¿Quién es Samuel? Una persona. Ujú. Ok, esa es una respuesta. Esa es la respuesta de Samuel. Le pregunto a Arturo. ¿Quién es Arturo? Mira, hombre venezolano, 67 años de edad, nacido en Caracas, un hombre familiero, hogareño, estudioso por naturaleza, amante de la vida, creo en el futuro, aunque vivo en el aquí, en el ahora, y soy lo que tú me decías en un principio, la historia que me constituye. Ok. Ahora la pregunta para ambos es, no me la van a responder, solamente se la responden a ustedes. ¿Ustedes son realmente Samuel y Arturo o es la construcción de lo vivido, es la construcción del entorno? Ah. Me manejo y me conduzco como mi papá, como mi mamá, como aquel tío que yo admiraba. ¿Cambió mi forma de ser o de pensar alguna situación que viví de niño? Yo no era agresivo o yo no era pasivo. ¿Realmente somos lo que creemos o solamente es esa construcción durante el tiempo inconsciente y consciente que la sociedad hizo? Y yo, no, yo creo que es así, la historia que me constituye, soy producto, inclusive tengo un diseño antes de nacer de lo que voy a hacer, en qué religión nazco, en qué país nazco, cuál es el clima, cuál es la cultura o el grado de instrucción de mis padres, la profesión. Ya desde allí hay una construcción sin haber nacido, o sea que en efecto somos producto de un contexto determinado y de una historia determinada. No es lo mismo el hombre que nace en el 2025 al que nació en 1590, no lo es, no lo es. Y O sea, seguramente que si hubiese nacido en el momento que el Colón descubre América, yo sería otro, que no soy en este momento. ok, nosotros somos como esa semilla y depende en la tierra que caiga, da frutos o no, o se desarrolla más o no. Sí, yo creo que es así, depende de somos una semilla y dependiendo de ese contexto, digamos, un contexto histórico, social y temporal. Somos producto de eso, somos producto de eso. Fíjate que cuando hablamos de las generaciones, de los baby boomers y los Z y los X y los cristal, fíjate que probablemente nacen en la misma región, pero no es en el mismo país. Ujú, No. ujú. Bueno, entonces cuando nosotros pensamos eso y estamos conscientes, podemos nosotros determinar qué quiero modificar yo, qué quiero mejorar, qué quiero dejar para mí, porque esa influencia que de manera inconsciente nosotros adoptamos, seguimos patrones, ya llega el momento que nosotros al determinarlo, y es lo que vamos a trabajar con nuestro paciente, tome la decisión de decir, no, esto no es mío, esto yo lo adquirí de mi papá. O sea, mi papá agresivo, o mi papá tomaba, o mi papá grosero, o mi papá inestable emocionalmente, sentimentalmente, y bueno, yo he adoptado ese patrón, no puede ser. Cuando concientizamos eso, empezamos de una manera más clara y quizás más sencilla a cambiar, a modificar ese yo que fue construido por los entornos y situaciones. Cuando empezamos a hacer las preguntas y a profundizar en la infancia, en la historia de la persona, por eso cuando estamos haciendo nuestra primera consulta preguntamos todo, si fue un parto normal el de la persona, si no tuvo ninguna complicación, si fueron los 9 meses de gestación. Se hace esa serie de preguntas
si sufrió alguna enfermedad pequeña, si la madre estando embarazada de esa persona estuvo alguna complicación, porque de allí viene todo según Freud, lo que él plantea de que desde la infancia venimos con esas situaciones que van a formarnos o van a hacer que nosotros tengamos una actitud, una conducta en la etapa adulta. El inconsciente es bastante complejo en el sentido de que no recordamos cosas de nuestra niñez y quizás mucho menos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Pero hay situaciones que marcaron desde ese momento la manera como nosotros hoy nos conducimos. Eh, Claro, Mujeres embarazadas que tuvieron un episodio, un susto, una caída, fobias, y definitivamente eso va directo al bebé. Y nosotros nos explicamos a veces por qué esta conducta, o sea, por qué este miedo, por qué soy así si nunca había presentado una situación como esta. Y él plantea que viene de todo esto. También nos habla que de ese conjunto de teorías psicológicas sobre el funcionamiento de la mente, que es algo maravilloso, complejo, que nunca vamos a terminar de entender y de estudiar, y nos habla sobre esos trastornos mentales y su tratamiento. Hay trastornos por algunas situaciones traumáticas y hay algunos comportamientos que tenemos, pero que es ya a nivel biológico. Es importante saber determinarlos porque si es a nivel biológico, nosotros de inmediato debemos referir a este paciente a un neurólogo para poder determinar cuál es su problema. Pudiera ser un tumor que es operable y simplemente haciendo la intervención, la persona va a volver a su estado normal. Pero hay unos que definitivamente nos toca a nosotros tratar y si ya es bastante complejo, igualmente para eso están los psiquiatras, que es la parte de la medicación. Los problemas psicológicos son el reflejo de conflictos internos de tipo inconsciente que remiten a la experiencia de la niñez. Como ya bien comentaba anteriormente, cada una de esas pequeñas cosas o situaciones que a veces ni siquiera recordamos van a ser limitantes en el futuro. Cuando logramos identificar y trabajar en ellas y corregir, nos vamos a dar cuenta que definitivamente no éramos lo que queríamos ser. Para muchas personas eso es complejo porque todos hemos escuchado el yo soy así y simplemente no, lo determina uno, lo determina usted, qué te afecta, qué no te afecta y cómo yo lo voy a enfrentar. Los conflictos psicológicos son el resultado de la lucha entre las estructuras psíquicas, como él las planteó, del yo, el ego y el superego. Esto trata de hacer consciente lo inconsciente. Lo inconsciente es la causa de esa información que es desagradable a la conciencia, por lo cual ella lo ignora, lo reprime. Hay que hacerle entender a las personas, primeramente nosotros, yo digo que el psicólogo tiene una responsabilidad bastante característica, que es que debemos procurar ser lo más estables y sanos mentalmente para poder aportar y ayudar. No podríamos usar ese refrán como lo dicen en otras profesiones, que casa de herrero cuchillo de palo. Cuando vemos a un mecánico con un carro destrozado o a una peluquera con el cabello terrible, nosotros debemos trabajar y por supuesto, este es el momento, ustedes como estudiantes que se están formando, de ir yo evaluándome, de ir yo preparándome, de ir yo corrigiendo. Tengo un alto porcentaje, al menos en la presencialidad, que es donde puedo conversar un poco más con los alumnos, que muchos de ellos están estudiando psicología porque
Fueron al psicólogo y los ayudó. Y me pareció chévere y yo quiero ayudar también. Es para conocerse, es para entenderse que la mayoría de las personas, al menos hablo en la presencialidad, tuvieron alguna experiencia, un psicólogo los ayudó y ellos ahora quieren ser parte de ese proceso. Cuando hablamos de la parte inconsciente, es tocar aguas profundas, ya que no todo el mundo puede remontar o llegar o saber trabajar con ese tipo de, de estructura psíquica. En la nomenclatura freudiana, en la clásica, se fundamenta el concepto de líbido y él lo manifiesta de esta manera. Se entiende por líbido esa fuente de energía del psiquismo, la pulsión sexual, que puede reprimirse, descargarse, sublimarse. Sabemos que Freud plantea varias maneras de ver la parte psíquica y más que todo se inclina hacia esa parte sexual de las experiencias del niño, del tocarse, de los primeros contactos y experiencias con su madre. Entonces, habla también que esas transformaciones de la libido regula la elección de objetos. O sea, es decir, estas relaciones personales, la formación de carácter o la estructura psíquica. Y también menciona que el deseo sexual o libidinal influye de manera directa en el placer que buscan los impulsos. Entonces un niño que disfruta dándose un baño con su padre y teniendo su cuerpo desnudo, admirándolo a este, despliega un derivado del deseo libidinal. Él planteaba que el niño siente placer sexual al ser amamantado por su madre, la experiencia de sus necesidades fisiológicas, em, orinar, hacer pupú, todas esas sensaciones él las entiende o las disfruta a nivel sexual, era lo que defendía y planteaba Freud. Él comprendió que se necesitaba una herramienta a través teórico para mantener esa orientado todo ese sistema. ¿Y cómo lo hizo? En el fenómeno inconsciente y con la experiencia subjetiva, él trata de controlar eso a través de todas esas actividades que él trataba de llegar al fondo de cuál era la experiencia más marcada o traumática que había tenido ese adulto en su niñez. ¿Qué experiencia? Sabemos que muchos de los problemas que se presentan a nivel de pareja, ahorita que hace unos momentos Samuel comentaba que es el área que le apasiona, trabajar con parejas. eh, Hay personas que difieren en el porcentaje que le dan de importancia a la actividad sexual en las parejas. Hay personas que dicen que es el 50-50, o sea, la mitad de mi estabilidad como pareja es cómo yo me lleve con la persona sexualmente hablando. Hay personas que le dan más, menos, pero sin duda muchos de los problemas que suceden a nivel sexual en las parejas que causan muchas rupturas y los que buscan ayuda profesional plantean más que todo eso. Está la parte sexual y la comunicación. Son los problemas más recurrentes en consulta. ¿Qué pasa si un niño o una niña empieza sus experiencias sexuales de una manera traumática, que es lo más común en algunas sociedades? Esto, por supuesto, lo va a arrastrar toda su vida. Tenemos entendido que los contactos sexuales inapropiados, impropios, se dan normalmente por personas muy allegadas al entorno familiar. Llámese tío, primo, abuelo, vecinos, amigos.
Y para el niño experimentar ese abuso, por supuesto, ya sea hombre o mujer, a futuro, cuando ya normalice o tenga una pareja, esos recuerdos y quizás inconscientemente no van a permitir que esa persona se desarrolle sexualmente de una manera plena o completa. ¿Por qué? Porque viene arrastrando, como les digo, ya sea consciente o inconscientemente, ese tipo de situación. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo podría yo determinar que una persona ha sufrido una situación en su infancia? Y luego de determinarla, ¿cómo podría yo darle una herramienta válida para que ésta la supere? Cualquiera de los dos que me pueda dar su opinión. Mira, yo creo que en la conversación terapéutica, Ujú. dando, y pero digo, para divulgar por alguna expresión, pues, ¿viste? Entonces se va haciendo una diagnosis, porque además he tenido la experiencia de que hay bloqueos y de repente hay un insight y un darse cuenta que la lleva a que en efecto tuvo un abuso en un momento determinado. Entonces, de ahí comienza, luego que el experto o el especialista ahondando un poco más a fin de constatar que en efecto se pudo hacer ese abuso. Hay quienes lo tienen muy a flor de piel, como tú lo dices, pero hay quienes lo tienen muy solapado, porque Sí. Bueno, en estos días, hace poco, comparto con ustedes esta experiencia. Estaba trabajando con una persona y una paciente femenina. Y bueno, llevaba una vida normal, había tenido una que otra situación, pero de repente en esa conversación, que es importantísimo, entre las preguntas, profundizando un poco de su infancia, ella había tenido un episodio bastante fuerte, traumático, interesante, y no lo recordaba. así es. Estábamos hablando, se tocó el tema de Teatro de la Ópera de Maracay en la conversación, y yo veo que queda la persona así como en shock. Espero unos minutos que se calme y le digo, ¿qué pasó? Cuéntame. Ella recuerda que cuando tenía 15 años, la paciente ahorita tiene casi 40, tiene 39 años. Cuando tenía 15 años practicaba modelaje y iba a un evento, se fue solo en un taxi, no iba para el Teatro de la Ópera, pero el señor se mete por allí, que eso es una zona sola en la noche. Y ella le dice, señor, yo no, esta no es la dirección, yo voy a otro sitio. Él para el carro, saca un cuchillo, la amenaza, le dice que se pase para el asiento de atrás, eh, se pasa para el asiento de atrás y abusa de ella y la deja ahí, la baja y se va. Cuando uno ve que es una situación bastante traumática, ella no se acordaba, o sea, había vivido de ese tiempo hasta la actualidad. Estamos hablando de 24 años aproximadamente, sin recordar ese episodio de su vida. Lo había bloqueado, como nos Sí, comentó Arturo. sí, sí. Sí, también yo tuve la experiencia muy similar y su papá están de vacaciones. Su papá se muere de un infarto el día que se están viniendo de vacaciones. Llaman a la familia, llega la familia y ven en la tribulación de vacaciones, de muerto. Un tío la abusa. En ese momento, tú la muerte del papá, una vacación, y un tío la abusa que viene a buscarla. Ella Ujú. bloquea eso para el resto de su vida y entonces sale a relucir justamente después de una conversación en la que ella dice, yo creo que, fíjate tú, y cuando comienzan a andar, yo hacía grupo con Manuel Martínez, el psiquiatra Manuel Martínez, y cuando comienzan a Ok. hurgar, ahí aparece,
ese momento, fíjate, hay un bloqueo y, bueno, por un tema de sufrimiento, entre la muerte de un padre y en la muerte de un padre en una vacación, un tío la viola, una cosa espantosa. Y Claro. así hay muchos, ¿no? Otros lo tienen como muy a flor de piel y lo van arrastrando, que yo creo que son yo creo que son los más sanos, porque lo tienen muy identificado y buscan la manera de trabajarlo, pero otros cuando están bloqueados eso no aparece de una manera visible, pero está permanentemente latente en el sufrimiento de ese paciente. Claro, porque imagínate, no conozco el caso, pero eso por supuesto tiene que afectar en la actualidad en Claro, su vida sexual activa, claro, porque el claro, inconsciente está claro de lo que pasó, está allí, lo recuerda. así Em, es. Nuestra mente es maravillosa. A veces decimos, no, no me acuerdo de eso. Claro, conscientemente no te acuerdas, pero el inconsciente no tiene un límite de decir que, bueno, memoria llena. Todos los rostros que hemos visto, todas las situaciones que hemos vivido, o sea, todas las cosas están allí, toda esa información está allí. Y cada vivencia, ya sea buena, mala, que tenemos esa capacidad de bloquearla, sí. Pero bien como decía Arturo, si yo tengo algo bloqueado, no puedo trabajar en él, no puedo corregirlo. Y eso va a ser una carga que voy a ir arrastrando y por eso muchas personas no son plenas. Tienen algún problema sexual y dicen que el hombre puede pensar, ¿qué pasó? No me deseas, no me amas, ¿por qué te comportas así? ¿O por qué me rechazas? ¿O por qué esta situación no se da fluida? Y simplemente la persona o la mujer no tiene una respuesta, porque Sí, pasó un episodio que está bloqueado y claro. ella, todas esas actitudes o todas esas situaciones sexuales van a recordarle inconscientemente lo que vivió. Sí, sí, claro. Fíjate que Entonces, en dime. ese sentido, a mí me gusta mucho el trabajo que en estos casos, mucho el trabajo que hace el psicodramatista, ¿no? Cuando revivimos una situación del pasado y la revivimos en el presente, pero en toda su actuación. Y entonces desde ahí hay la intervención. A mí me encanta, ¿no? Yo soy psicodramatista de la Escuela Nacional de Psicodrama, aunque, bueno, te digo, también me fui al enfoque gestaltista, pero ese trabajo que hace en psicodrama es particularmente muy potente, porque cuando identifica, no podemos intervenir mundos que no podemos distinguir. Hasta que no distingo el mundo, no lo puedo intervenir. Y el Ujú. psicograma ayuda mucho a la distinción de ese evento que puede estar bloqueado. Claro, muchas personas piensan que es como revictimizar, ¿no? La situación y la persona, pero a veces es necesario. Sí, lo creo. O sea, me inclino mucho a esa terapia de shock. O sea, te confronto, te muestro, vívelo, identifícalo y ahora sí, conscientemente de la situación, vamos a trabajar en base a eso. Sí. Entonces, básicamente esa terapia, aquí nos las desglosan como en tres puntos más importantes, que son establecer la conexión adecuada entre los síntomas y su fuente original. Es lo que Ujú. venimos desarrollando, esa experiencia infantil, las repercusiones que ésta traen en la manera de la formación de nuestros pensamientos o creencias. Definitivamente hay que llegar a la raíz, al génesis de la situación, por muy bloqueada que esté, por que la persona no quiera recordarla, no quiera hablar de ello, hay que hacer eh, esa confrontación de que lo palpe, de que lo piense, de que lo experimente y lo viva, para poder aflorar lo que realmente está causando el problema. Como segundo punto, es ayudar al paciente a tomar conciencia del contexto experimental bajo el que se formaron esas creencias inconscientes. Sí, Muchas veces creemos o pensamos que estamos bien. De hecho, las personas creen que el que está deprimido, el que tiene una situación
Mira, la persona deprimida tiene que estar triste, ¿no? Y no necesariamente. Cuando podemos ver desde la perspectiva profesional, con ese ojo acucioso del estudioso de la conducta, vemos personas que se ríen, quizás son los más bromistas del sitio, del salón, pero definitivamente solamente eso es una careta, una pantalla. La persona tiene altos niveles depresivos y simplemente no lo acepta y finge tener una situación normal. Ha normado eso y lo oculta. Y es cuando vemos hace poco un caso donde estuve trabajando hace como 4 meses más o menos, de un niño de 12 años que se ahorcó. Nunca dio signos de problemas, de depresión. eh, Sus compañeros fueron entrevistados, sus padres, sus vecinos. Simplemente un día salieron los padres y cuando retornaron, el niño de 12 años estaba ahorcado en su habitación. No dejó notas. Sus mejores amigos, los más cercanos, él no les comentó nada. Entonces, claro, allí queda esa incógnita grande. Para mí ese tipo de casos son muy interesantes, pero no hay manera de descifrar o ahondar porque no dejó ninguna nota y ninguno de sus personas más allegadas, más cercanas, pudieron dar alguna luz, alguna seña de que el niño haya pensado atentar contra su vida. Por eso es Y es importante. probable inclusive que ni siquiera se diera cuenta que estaba deprimido, ¿no? A lo mejor primero por la edad, pero no tiene la distinción para eso. Yo mismo en el año 2020 sufrí una depresión enmascarada y yo era funcional. O sea, trabajaba, estudiaba, hacía deporte y tenía una depresión enmascarada y me dio una diarrea imparable, quedé inconsciente y de vaina no me morí, porque la diarrea eran 100 veces al baño. Y cuando me logran poner el suero y el antibiótico y la vaina, y cuando voy a terapia, tenía una depresión enmascarada y yo no me había dado cuenta. Estaba trabajando en un colegio privado, yo, no, yo soy historiador, no profesor de historia, son dos cosas distintas. Y Claro, el director me pide el favor de que de un 5 cursos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, porque se fue el profesor y él como amigo me pide el favor. Y yo, bueno, déjame aceptar esta experiencia. Esa vaina me detonó, o sea, una nivel de estrés que me llevó a una depresión y yo no sabía que estaba deprimido. Pasé luego, yo siempre he hecho terapia ok. y en ese momento, cuando retomo la terapia, este, bueno, identifica que tenía una depresión enmascarada y yo no me di cuenta, para que tú veas. Pero yo vengo de una mamá depresiva. Mi mamá era depresiva. Entonces es probable, mi hermano mayor se muere de depresión. Es probable que yo, inclusive en ese modelaje, he aprendido Ujú. a relacionarme con la tristeza mucho mejor que cualquier otra emoción. Y fíjate que yo, la emoción que más aflora en mí es la tristeza. Ahora, que yo le doy un resignificado, he aprendido cosas de ella, como la tristeza es la emoción de la reflexión. Ah, bueno, chévere, desde ese momento o de esa emoción reflexiono y hago cosas. Pero fíjate que a veces no se identifica esa depresión. Sí, por eso este, el psicólogo ve mucho más allá, o sea, de la Claro, apariencia. claro, Debe claro. profundizar mucho más allá. Y el tercer punto es ayudar al paciente a descubrir cómo aplica de modo erróneo esas creencias. Sí, A- o a veces transferimos, ¿no? El agresivo soy yo, pero digo que todo el mundo es agresivo. Mira cómo estás hablando, mira cómo reaccionas. Y no, solamente estoy transfiriendo eso. em, y en algunos casos al mismo psicólogo. Hace poco una colega tuvo un caso de una señora que estaba tratando, que está bastante comprometida. Y bueno, la señora un día llegó, no tenía cita, pero llegó a consulta a insultarla, a decirle que la iba a denunciar. De hecho, yo estoy trabajando con ella el caso porque es una familia completa, 2 hijos, un divorcio de hace 3 años, pero ella estaba bastante comprometida y llegó al punto de que decir que su psicólogo era la culpable y eso fue en un centro comercial que ella tiene su consultorio. Fue terrible, pues, porque ella estaba transfiriendo sus consecuencias, sus problemas hasta la psicóloga.
por supuesto, era el mismo problema que tenía con su ex esposo, que ella decía que los niños eran el problema, que su esposo en ese momento era el problema, y si ella sigue así, va a ir de psicólogo en psicólogo y no va a poder mejorar porque todo el que le dice que ella es la que está creando la situación, no lo acepta, no sirve y es enemigo. Y una de las cosas más complejas es que esa persona cambie esas creencias erróneas para que pueda aceptar que es ella la responsable de ciertas situaciones. Profe, una pregunta. Dime, Cuando uno Samuel. tiene ese tipo de caso, siempre es necesario que esté acompañado, por ejemplo, con el profesional de la psiquiatría, ¿cierto? Si ves que no puedes aportar la ayuda, definitivamente hay que referirlo, o sea, trabajar a ambos. Luego que tú hayas determinado, como dije al principio, que no es algo biológico, que la persona no pueda tener algo, qué sé yo, por decir algún tumor, alguna deformación o problema, se trabaja de la mano con el psiquiatra.